Bienvenidos despertuosos a este capítulo que tengo que ser total y absolutamente honesto. Le pedí a mi director general, le decía, por favor, trae a Nidia, llama a Nidia, hay que hacer agenda con Nidia. Nidia es la presidenta, ¿es el cargo? La directora de la Fundación Movistar México. Y pues sin más, sin tanta chimichanga, chicos, vamos a comenzar directamente saludándote, Nidia. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Javier, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. ¿Por qué aceptaste, querida? Bueno, conozco a Iván hace pues algún tiempo y es una persona con quien, más allá del trabajo que hemos hecho desde Fundación Telefónica Movistar México, siempre hemos tenido pláticas, conversaciones súper interesantes, entretenidas, profundas en algunos momentos. Bueno, y me invitó a este espacio contigo, Javier, y aquí estoy. Muchas gracias. Este es un espacio dedicado a la educación en todas sus facetas. Hemos tenido invitados no sé, personas que se dedican a especialidades como el STEM, que está hoy en día de moda, ¿no? Y que está en boga y que está además muy necesario en el día a día de la educación. Pediatras, geriatras, todo lo que se te ocurra que gira en torno a la educación de un niño han sido nuestros invitados. Pero, pues bueno, en particular tenemos algunos temas muy puntuales que tocar contigo y me arranco directo, querida Nidia. ¿Qué tiene que tener la escuela del siglo XXI? ¿Qué tiene que tener la escuela en el año 2024? Vale, gracias, Javier. ¿Qué tema, no? La escuela. Estamos hoy aquí en una Ahorita escuela. Estamos en una escuela. Qué especial. La escuela que siempre ha sido importante y relevante y creo que la pandemia, una de las cosas que nos enseñó es que es un espacio determinante, sustancial, sí. Para el desarrollo de las niñas y niños. Y la escuela de 2024, la escuela de este siglo, tiene que seguir dándole una relevancia total a las personas, sí. En especial a las niñas y los niños que tienen que estar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que seguir poniendo en valor a las y los docentes y tiene que ser una escuela abierta a experimentar, una escuela empática, una escuela que siga protegiendo a las niñas y niños y un espacio que siga siendo ese lugar donde las niñas y los niños viven por primera vez muchas cosas. Viven por primera vez el compañerismo, en muchos casos viven por primera vez lo que significa una diferencia con el otro, aprenden a compartir. Y en este siglo, que está mediado por la tecnología que, si me permite, Javier, desde la visión de Fundación Telefónica Movistar México, es un recurso, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es un medio, pero está aquí, está allí. Sí. Y esta escuela tiene que mirar muy de cerca ese proceso o esos procesos que puede habilitar la tecnología y aprovecharlos. Pero siempre, y lo más importante, siguen siendo las personas. Yo he visto en la actualidad cómo lo vivimos, como bien mencionas, a partir de la pandemia, cómo incluso la mayoría de trabajos se han hecho remotos. Y en muchos casos del trabajo, de la mayoría, han tenido incluso iguales o mejores resultados estando en su casa, trabajando. O sea, este tema pues de la productividad ha sido muy cercano o mucho mejor en algunos casos, en la mayoría de hecho, haciéndolo remoto. La escuela es inmortal por eso, creo. O sea, no funcionó la escuela tan remota. O sea, no fue tan, ¿cómo decirlo?, exitoso ese proceso. Sí. ¿Qué piensas de eso? Creo que se trata de habilidades y de competencias. Yo creo que tenemos que estar preparados para poder hacer o vivir en este mundo que es híbrido, como bien lo mencionas. Nada va a sustituir el contacto humano. Nada. Por eso la relevancia de ese espacio
físico, donde tengo la oportunidad de estar con los demás, de seguir pues construyendo no solamente mis saberes, Sí. sino pues esas experiencias que pasan por hacer amigos, tener esa maestra o maestro que me escucha, que es empático, pero fue muy relevante tener las habilidades para poder aprovechar el tiempo en pandemia. Sí. Entonces, lo que pienso es que tenemos que seguir prestando muchísima atención al desarrollo de esas competencias. Porque, por supuesto, que sí, que hay una productividad que, bueno, que vemos en resultados, en el resultado de las empresas, claro, ¿no? Lo podemos medir, pero sigue siendo relevante para las organizaciones que las personas se vean, Sí. que las personas puedan compartir. ¿Y por qué puede ser exitoso de manera remota? Porque hemos desarrollado o reforzado unas competencias que necesitamos en este siglo. Totalmente. Y ya hablando de cosas muy puntuales en torno a la escuela de este siglo, de este año, ¿qué crees que tenga que tener en instalaciones? O sea, una escuela moderna, actual, alguien que esté en este mundo, ¿qué tiene que tener a nivel instalaciones una escuela? ¿Conectividad, por ejemplo? Probablemente, pero creo que tenemos que partir de qué queremos que ocurra con el proceso de enseñanza-aprendizaje en esa escuela. O sea, yo creo, Javier, que uno de los errores que se ha cometido, que hemos cometido a lo largo del tiempo, cuando pensamos en infraestructuras y en tecnologías para el aula, sí, es que en algunas ocasiones no nos hemos preguntado el para qué. O sea, ¿por qué un docente necesita incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué hago con las aplicaciones en el aula? ¿Qué estoy esperando que ocurra con mis estudiantes? Entonces creo que la discusión tiene que partir de allí. ¿El para qué o el por qué? Sí, el para qué, el por qué. Y quiero hablar de los docentes, de las y los maestros. Les tiene que hacer sentido la tecnología en el aula. Y desde Fundación Telefónica, pues Movistar México, que trabajamos con comunidades y en escuelas que si bien no están en comunidades donde hay pobreza extrema, pues sí hay grados de vulnerabilidad y por supuesto vemos cómo la infraestructura y recursos de todo tipo, por supuesto que suman y agregan valor. Claro. Pero sí quisiera hacer un énfasis en la relevancia, en la importancia de hacer esta discusión que es humana. ¿Qué queremos que pase en la escuela? Entonces, ¿qué infraestructura y qué recursos tiene que tener una escuela de este siglo? Pues aquellos recursos que dignifiquen a las y a los estudiantes, que agreguen valor al trabajo que realizan los docentes, y bueno, y que se puedan dar procesos que conlleven incluso a la felicidad, Javier. Sí. O sea, ¿qué esperemos que pase en la escuela? El viejo adagio quizás de pienso, luego existo. O sea, ¿no? O sea, de decir, ¿qué quiero? Y si realmente vale la pena, pues quizás trabajar para hacerlo posible, ¿no? Claro, y que esos recursos sean aprovechados para esos fines que estamos buscando. Top 3 o top 5, lo que tú quieras. Valores que no pueden faltar en una escuela de este siglo. O sea, ¿qué valores crees tú? O sea, ¿cuál sería no sé, este esquema de valores? ¿Qué crees que tiene que tener una escuela? Cuando te comento o te platico sobre la importancia de que las personas estén en el centro, pienso que es sumamente relevante el respeto a la diversidad, el respeto y la empatía de ese mundo que está alrededor de respeto, las niñas y niños. Empatía. Yo creo que hoy más que nunca las y los docentes tienen que poner en valor ese rol social que tienen. Y eso ocurrió en pandemia. Digamos, las maestras y maestros tienen un rol muy, muy relevante y pasa por esa empatía y por acompañar a los a los estudiantes, para que puedan desarrollar ese potencial, esa posibilidad de llegar a ser lo que ellos deseen, ¿no? Acompañarlos en esa construcción. Entonces creo que esos procesos de empatía son fundamentales. Creo que en esta escuela, hablando
de los valores y esos conocimientos que tienen que estar. Yo creo que el contexto es muy, muy importante. O sea, saber, conocer esas realidades que viven los estudiantes. Es decir, hoy la escuela no puede estar aislada de los entornos. Me encanta. Preparar quizás a los alumnos para lo que se vive en la realidad. ¿Eso es el fondo de tu última aportación, sí, querida? Sí, para prepararlos para vivir los contextos que van a enfrentar, Sí. considerando de dónde vienen. Sí. Me O sea, encanta. eso, Sí. Sí. o sea, ¿qué me acompaña como persona, como ser humano? Absolutamente. Y aquí viene, o sea, otra gran... por un lado ya hablamos de los valores de la escuela, pero ¿qué valores tiene que tener un líder educativo? O sea, los que somos directores, los que son los que van guiando, acompañando a estos personajes, ya sean niños, o sean familias, o sean docentes. ¿Qué tiene que tener un líder en esta época? Porque está bueno el recurso humano, el capital humano, o no sé cómo lo llamen, en donde tú estás, las personas, trabajo, los humanos. Las personas, las y los compañeros. Pero sí, tú sí ves rasgos generacionales. ¿Cómo se tiene que preparar un líder para eso? Pues también para enfrentar el contexto que van a tener, ¿no? Sí. Si nos quedamos en el mundo de la escuela, si te parece, sí, por favor. Podemos irnos a otros ecosistemas también. Esa apertura de aprender entre pares, ¿no? Esa decisión de respetar a mis compañeros en un ecosistema, hablando del docente, de respetar las distintas generaciones, ¿no? Y nuevamente los distintos saberes de dónde vienen las personas. Y volvemos a hablar de empatía, Javier. Volvemos a hablar de yo no sé si es humildad. Seguramente sí. Seguramente sí, pero es cuando te vi entrar que pude de alguna manera calcular qué edad tienes, pues me encantó, porque creo que le ibas a dar un tono a esta discusión desde tu experiencia, que tiene que ver con quién es Javier. Sí. Y pasa por no solamente lo que ha estudiado, sus vivencias, la edad que tiene, pasa por respetar el rol o este ejercicio profesional que en este momento tienes. Yo creo que una persona que está frente a un grupo, vamos a llamarlo líder, tiene que poner en valor el conocimiento que le puede aportar o le pueden aportar todas las personas que están en su entorno, comenzando por sus estudiantes. O sea, ya el saber lo sabemos y esto pues sí, ya es parte de, digamos, está en texto, está analizado. El saber no es exclusivo de nadie, no es exclusivo del docente. Sí, no. Y menos en esta época, ¿no? Que el saber está a la mano en prácticamente cualquier lado, y eso es algo muy importante. ¿Qué papel, querida Nidia, juegan las telecomunicaciones en la educación en este año? O sea, ¿qué va para arriba, va para abajo, está en boga, está sufriendo? ¿En qué estadio estamos en telecomunicaciones y educación? Sí, te comentaba al comienzo que tenemos una visión con relación a la tecnología que se enfoca en insistir en que es un recurso, en que es un medio. Es un recurso y es un medio que tenemos que utilizar. ¿En qué momento estamos? Estamos en lo que quizás es una de las transformaciones tecnológicas humanas más importantes. Sí. En ese momento estamos. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar y ver esa transformación, ver los recursos que hay en esa transformación. Sí, a lo largo de la historia, por supuesto, hemos presenciado transformaciones que están mediadas por distintos tipos de tecnologías. Esta es otra, con una particularidad, que estamos frente a una inteligencia que es artificial, que ahora es generativa y que nos imita muy bien, pero que además
utiliza todo el conocimiento que nosotros hemos generado para hacer procesos que en origen son humanos, pero que lo pueden hacer, por ejemplo, a una velocidad que a nosotros nos costaría probablemente años. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento que si lo aprovechamos puede ser fantástico, pero si no miramos a las personas que no tienen las oportunidades para desarrollar las habilidades que se necesitan, quizás el momento termine siendo pues, terrible. Sí, desperdiciado quizás, ¿no? No solo desperdiciado, Javier, sino que hay personas que se van a quedar al margen. Sí. O sea, la transformación digital no ha sido ni justa ni equitativa. Sí, no. Pero estamos a tiempo. Ningún proceso tecnológico, quizás si lo pensamos a nivel histórico, nunca ha sido muy empático, ¿no? O sea, pero este es más complejo, Javier, sí. Porque están pasando muchas cosas a la vez y están pasando y tan rápido que hay mucha investigación, hay acceso a mucha información, sí. pero no estamos teniendo la capacidad como sociedad de transformarnos, de adquirir las habilidades que se necesitan para entender lo que está ocurriendo. Y hay personas que están en situaciones más difíciles que otras. No, entonces tenemos que mirarlo como sociedad. Pero es un siglo fascinante, realmente es el siglo del humanismo. O sea, es el siglo donde hay una oportunidad grandísima de tener acceso a la información. Una de las cosas que yo más valoro de este siglo es tener acceso a información que me ayuda a entender lo que está pasando. O sea, en el siglo pasado eso no era así. Totalmente. Teníamos que hacer esfuerzos mucho más grandes, por ejemplo, para tener acceso a bibliografía, para tener acceso a autores. Es verdad. Pues allí está. Allí hay muchísima información y tenemos que ayudar a las niñas y a los niños y a los jóvenes a que adquieran las competencias y las habilidades que les permitan aprovechar la información, por ejemplo, la información buena que está en las redes sociales. Y allí el docente es fundamental. El docente hoy más que nunca es fundamental. Acercar a las fuentes, ¿no? Yo fui a un congreso hace poco que hablaban de inteligencia artificial y los empleos de la inteligencia artificial en el día a día, en los alumnos, sobre todo en los profesores, y hablaban de algo muy interesante, que por ejemplo para programar o preguntar, ellos hablaban de que te tenías que hacer más humano para poder tenías que humanizarte para poder accesar de una manera más eficiente a este tipo de inteligencias. ¿Qué piensas de eso? Que no, lo has explicado de manera fantástica. Es así, ¿verdad? Totalmente, es utilizar todos los recursos que tienes a la mano, contar historias que es algo tan nuestro, tan de los seres humanos, y esas cosas que solo nosotros por ahora podemos hacer, nos ayuda enormemente a conseguir de este recurso que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, pues esa información que nos puede ayudar a hacer una tarea más profunda, poder hablar incluso con personas que siempre hemos querido, o sea, no sé, poder tener una conversación con Simone de Beauvoir a partir de una pregunta específica que pudieras plantear, hablar con ese científico con quien siempre quisiste interactuar. Y sí, este es el momento de poner en valor esas habilidades que nos hacen humanos. La empatía es una. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, tú, Nidia, primero, ¿me puedes explicar qué hace la Fundación Movistar México? O sea, ¿a qué se dedica esa fundación? Telefónica Movistar México está muy preocupada y se ocupa de ayudar a las personas a mejorar su empleabilidad. Nos ocupamos también de cerrar la brecha educativa y nos interesa también enormemente esa nueva vulnerabilidad social que también es digital. Sí. Entonces nosotros creemos
en las oportunidades que ofrece esta era y estamos ayudando a las personas a desarrollar esas competencias digitales que se necesitan. Y lo hacemos a través de 4 grandes programas de intervención que tienen o que comparten siempre esa decisión de utilizar la tecnología como un recurso y la educación como ese gran recurso que nos puede ayudar a lograr una sociedad donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Entonces, nosotros que en México ya casi cumplimos 21 años, wow. Nos hemos... Mi edad. No sé, pero creo. Nos hemos dedicado a lo largo del tiempo a formar docentes, a ayudar a los jóvenes a conocer cuáles son esos empleos del futuro y ayudarlos a desarrollar esas habilidades que les pueden permitir llegar a formarse para cubrir esas vacantes, y a través de un gran programa de voluntariado estamos atendiendo esa parte de la vulnerabilidad social, bueno, contribuyendo a atender desde algunas causas y mirando también muy de cerca esa vulnerabilidad que es digital. Sí, ¿no? Sí. Fíjate que la CEO de 3M, la presidenta de 3M, a nivel Latinoamérica estuvo con nosotros, platicando, conversando. A quienes no sepan de 3M, los cubrebocas y 1000 cosas más que ocupamos día a día. Los post-its. Los post-its, exacto. Todo que muchos tenemos nuestras computadoras como árboles de Navidad. Ellos son. Ella decía que ellos están preocupados y ocupados en generar conocimientos para que las personas se empleen, porque el empleo que ahorita tienen nuestros niños de 3 años, 4 años, 5 años, 2 años, el empleo al que se van a dedicar no existe. Eso decía ella, que aún no existen, pero va a existir. Y que los están preparando ya todo pues la maquinaria, ¿no? Educativa, formativa, de intervención social incluso, ¿no? Pues porque lo van a necesitar. Es muy interesante eso. Y específicamente, querida, ahora sí, dime por favor, Nidia, ¿qué hace una directora, o sea, en acciones muy claras? O sea, te toca formar personas, te toca, o sea, formar en cuanto a decir, haz esto, aprende esto, te toca enseñar contenidos, te toca hacer horarios, te toca... ¿Qué haces? ¿Tú qué haces particularmente, querido? Porque es muy raro. Porque es muy... O sea, tu empleo, o sea, es como, no sé, o sea, es un empleo muy poco común. Es una... Yo soy una afortunada. Bueno, yo lo creo, sí, sin duda. Yo soy un afortunado y somos una suerte de tenerte aquí también. Pero es un empleo realmente extraño. O sea, es muy útil, muy impactante. A mí me queda claro, te investigué mucho. Todo lo que has hecho, he visto tus entrevistas, he conocido personas que han trabajado contigo de la mano en labores increíbles, pero... Claro. Eso no está en un manual, eso no te lo enseñan en una universidad, estoy seguro. O si sí te lo enseñaron, dinos en cuál para ir todos. Pero, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué onda? Vale, gracias, Javier, qué buena pregunta. Nosotros somos una fundación empresarial que tenemos un proyecto global. Nuestro proyecto es global y uno de los grandes retos que tengo con mi equipo, porque te tengo que decir algo, Javier. Sí. Yo no hago nada sola. Yo no hago nada como buena sola. Directora, o sea, un director de hoy en día no puede ser como antes. Un gran equipo de trabajo, además de los grandes aliados que tiene Fundación Telefónica. ¿Los escoges Movistar tú? México. Perdón. No, yo no escojo los aliados solos, hay todo un proceso Okay. para decidir con quienes nos acompañan incluso. Pues también los aliados también deciden si quieren trabajar o no con nosotros o cuánto tiempo, ¿no? Claro. De eso se trata. Este proyecto global, creo que una de las cosas más importantes que me corresponde hacer con el equipo es que ese proyecto sea pertinente para México. Ok.
Este proyecto global hay que aterrizarlo a las necesidades educativas, de desarrollo de habilidades, el tipo de alianzas que hay que realizar, cómo comunicamos. Claro. Entonces, en ese sentido, mi trabajo es, acompañando al equipo y el equipo acompañándome a mí, a ser pertinente todos los proyectos que tiene Fundación Telefónica. Y eso pasa por analizar lo que ocurre en el país, por dialogar muchísimo con organizaciones de la sociedad civil, con dialogar con organismos internacionales, con hablar con mis pares, porque resulta que Fundación Telefónica está presente en 8 países de la región y hay un diálogo allí que nos permite aprender sobre cómo lo está haciendo otro país, retroalimentar también. Y yo tengo una ventaja grandísima, que es que yo estoy en un país maravilloso. Y México es un país donde se puede colaborar con otras y otros, donde se da un aprendizaje que en términos de tiempo, y tengo que decirlo, por la dimensión del país, por las grandes organizaciones que trabajan en él, se da un aprendizaje profundo en un tiempo relativamente, si no corto, digamos, que te permite incluso reaccionar frente a algún proyecto que no vaya bien. Entonces, parte de mi trabajo también es analizar qué está saliendo muy bien y qué no. ¿Dónde nos estamos equivocando? Ser muy consciente, ser honesta, ¿no? Pero por supuesto, porque nosotros tenemos un compromiso anual que se traduce en indicadores que cumplimos. Tengo un compromiso muy grande con la transparencia de la organización y con difundir el conocimiento que tenemos. O sea, yo estoy aquí contigo, Javier, para hablar de esto, para hablar de la relevancia y la importancia de desarrollar esas habilidades que necesitamos, porque si no va a ser trágico. Va a ser trágico. Es un efecto boomerang, socialmente, ¿no? Exacto, sí. Socialmente. No queremos, y es una frase que Fundación Telefónica tiene mucho tiempo utilizando, y por fortuna recientemente la escucho muchísimo, la escuchamos, no queremos que nadie se quede atrás. O sea, todas las personas se merecen un lugar en este ecosistema. A nadie nos conviene que se quede atrás nadie, o sea, en la realidad. Por supuesto que no, Javier, por supuesto que no. Que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien a todas. ¿Cualquiera se puede acercar a Fundación Telefónica Movistar México? ¿Cómo es? Ahí quiero comentarte, ¿no? Dime, por favor. Comentabas hace unos minutos sobre la conversación que tenías con la directora de 3M, y comentabas sobre su preocupación con relación a aspectos que tienen que ver con la divulgación del conocimiento. Y en ese sentido, yo quisiera invitar a todas las personas a que entren a nuestra página, que es fundaciontelefónica.com.mx, o que nos busquen en redes sociales, Ftelefónica MX, donde tenemos toda una línea de investigación abierta, gratuita, donde están todos estos temas que estamos hablando, Javier. Donde hay temas relacionados con la educación, con la escuela, con la seguridad, con el futuro, con qué pasa con nuestra especie y cómo nos estamos transformando. Entonces, decirles que todas las personas pueden tener acceso a estos grandes temas que están cambiando al mundo a través de nuestra página. Todo esto es gratuito, abierto. Nosotros no hacemos convocatorias anuales. Nosotros tenemos, en el caso de nuestro programa de empleabilidad Conecta Empleo, ofertas cuatrimestrales que están abiertas y que, digamos, las diseñamos con aliados del sector público que nos permiten llegar a estudiantes, en este caso a jóvenes estudiantes de distintos sistemas educativos en el país. Pero cualquier persona también puede tomar un curso abierto y gratuito de Conecta Empleo. En el caso específico de nuestro programa educativo, del programa de educación digital que ocurre en escuelas del país, ese sí es un proyecto
en el caso específico del modelo integral, que trabajamos con escuelas y esas convocatorias las hacemos también con las secretarías de educación en el país. Y nuestros programas de voluntariado, pues también escuchamos propuestas de causas sociales específicas, lo que te hablaba de vulnerabilidad social, y ahí también pues nos pueden escribir a través de dejar mensajes en nuestra página web. Excelente. Yo soy un convencido de que la movilidad social existe. O sea, hay muchos temas que se contraponen, ¿no? O sea, varios teóricos mencionan que pues para cambiar las condiciones materiales de las personas, o sea, hay que primero cambiar las condiciones materiales de las personas, no con ideologías, ¿no? Hablan de soluciones materiales para problemas materiales, soluciones ideológicas para problemas ideológicos. Yo considero, de verdad lo creo, que sí la gente puede, aunque nazcan en contextos realmente de extrema vulnerabilidad, creo que si los toca la varita del conocimiento, de una buena idea, de una buena guía, pueden pues cambiar esto que se mide y que se pesa y que año con año hay indicadores de la movilidad social. Hablando específicamente de movilidad social, creo que tú eres un ejemplo maravilloso de eso. Te lo digo no por guayabazo, como decimos en México, te lo digo de corazón. Tú tienes raíces en uno de los países más complejos que hay en América Latina en cuanto a las oportunidades que existen. Creo que actualmente está más complejo todavía que en algún momento, pero la pregunta particular es, hablaste de un montón de cosas que haces que tienen que ver con marketing, que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con relaciones internacionales, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con hasta psicología, ¿no? O hasta política. Querida, ¿qué estudiaste tú? ¿Cuál fue tu formación? ¿Cómo sabes tanto? ¿Y qué hitos en tu historia profesional te cambiaron o te formaron para poder llegar a donde estás en este momento y tomar el nivel de decisiones que tomas en este momento? ¿Vamos juntos todavía o no? Platícame. Mira, platícanos. Yo estudié comunicación social hace muchísimos años. Ok. Y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en análisis del discurso. Comencé a trabajar muy pronto. Bien. Un gran maestro del trabajo. O no tanto, pero, sí, ¿no? Pero total, un gran maestro del trabajo, porque lo que a mí me ha ayudado a lo largo de la vida son las personas que he tenido cerca. Mi familia, la escuela. Yo te escuchaba al comienzo y te iba a interrumpir y te iba a decir qué hace la diferencia hablando de movilidad social, que es un tema pues complejo, rico, que yo creo que merecería es un capítulo aparte, o sea, sí. La escuela, las y los docentes tienen un papel muy importante. Sí. En mi experiencia, siempre he tenido cerca a mujeres y a hombres, pero tengo que decirte que principalmente mujeres, que en espacios laborales me han ayudado, me han acompañado, siempre me dieron una oportunidad y esos espacios que compartimos estuvieron siempre mediados por la confianza. Me dejaron equivocarme muchas veces sin juzgarme. Eso intento hacer siempre con tu mi personal, equipo, con tu equipo y con las personas que tengo alrededor. Pero si me preguntas, además, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? A mí siempre me han acompañado buenos libros, siempre me han acompañado buenos libros, y he tenido la oportunidad de tener en mi entorno personas
con quien compartir lo que vivo a través de esos textos. Y yo creo que el mundo está lleno de gente maravillosa. Eso creo. Y se me presentaron muchas oportunidades en Venezuela, pero lo que finalmente me cambió el perfil fue venirme a México. ¿Fue directamente Venezuela a México? Sí. Ok. Fue directamente Venezuela a México y venirme con una organización como Fundación Telefónica, porque ya estaba en Venezuela, y he tenido acceso a mucha información. Yo creo que he tenido la oportunidad de vivir la transformación digital. Sí. En primera fila. Pues tan solo la pandemia se avanzó como no se esperaba. O sea, en 2 años, 3 años se avanzaron 10, 15 años que nos hubieran tocado. Sí, te tocó estar en la línea de batalla primordial. En la línea de batalla y bueno, en un equipo, he tenido muchos equipos a lo largo del tiempo. He tenido la oportunidad de equivocarme gestionando equipos y desde allí, pues, dar reflexiones para intentar hacerlo cada día mejor. ¿Y un líder nace o se hace? ¿Tú qué piensas? Yo creo que como en cualquier profesión, Javier, tenemos la oportunidad de transformarnos durante el tiempo. Yo creo que si me preguntas, yo tengo un montón de cosas. Muchas cosas que seguir aprendiendo. Y ahí lo intergeneracional es maravilloso, porque sí hay visiones, sí hay manera de ver las cosas desde la edad que tienes, desde la experiencia que vives, desde las conversaciones que puedes tener con tus pares. Sí. Y yo me alimento muchísimo de la fortuna de tener personas muy jóvenes cerca de mí. Bien, querida, excelente. Y digamos, particularmente, ya lo que tú haces, cuál fue tu formación, hablamos de la escuela, hablamos de un montón de cosas. Me encantaría para mi audiencia, que la mayoría de la audiencia que te escucha son papás de niños de 3 años, de 2 años, de 1 año, de 6 años. Esa es la audiencia de este podcast. Y las abuelitas también. Muy bien, muy bien. Las abuelitas seguramente tienen muchísimo que decir. Por supuesto, no, pero muchísimo que aportar. Aquí nosotros hasta hacemos eventos muy especiales para que vengan y nos compartan y platiquen. Tienen que estar cerca de nosotros, los abuelos. ¿Qué tiene que buscar un papá? ¿Qué crees? O sea, ¿qué consejo le puedes dar que busque pues en el menú de posibilidades que da hoy la educación, querida? Porque hay varios tipos de educación, hay varios tipos de modelos educativos, hay varios, o sea, hay ideas incluso que a mí me las han dicho en universidades de decir, ¿saben qué? Huyan ya de la institución, huyan de las escuelas, o sea, están perdiendo su tiempo, su dinero, o sea, a ese quizás radical, pero está complejo, ¿no? Sí. No son decisiones ya realmente, ya cambió el mundo, ya cambió el mundo. Mira, yo no tendría una posición así de radical. Yo creo que tú diste hace un ratito con esa respuesta, que creo que la sabes. Y tiene que ver con eso que nos hace humanos. Yo creo que como profesores, como maestras, maestros, como compañeros de trabajo, como personas que tenemos la responsabilidad de estar con equipos, si se trata de enseñar, hay que poner en valor esas habilidades que son muy, muy humanas. Creo que cuando hablas de familia y cuando hablamos de docencia, creo que el amor, así como suena, el amor al otro, a la otra, es fundamental. Y no quiere decir que no podemos equivocar, podemos tener un mal momento, pero el respeto al otro, que es lo mismo que amar al otro, sí, tiene que estar allí. Entonces mi recomendación es que se planteen cómo aprovechamos todo ese conocimiento que está allí, sí, para ser mejores quienes tenemos estas responsabilidades, y cómo logramos que pase una cosa que es muy difícil,
pero que una vez que pasa, le estás cambiando la vida a la gente. ¿Cómo logramos que las y los niños, los adolescentes, sientan pasión por el conocimiento? Sí. O sea, ¿cómo logramos eso que es tan complejo? ¿Y cómo logramos que en esos momentos de tensión que existen en todas las relaciones, los que estamos en un lugar, ahora sí, privilegiado, de poder, Sí. con recursos, podemos incidir positivamente para que las personas que tienen menos oportunidades puedan salir adelante, Claro. independientemente del entorno en donde estamos? Y otra cosa, ¿cómo hacer conscientes a los estudiantes que tienen la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad de lo que ocurre en el contexto? O sea, no podemos vivir ignorando lo que está pasando alrededor. Eso. Estoy de acuerdo contigo. A mí me encantaría que nos compartieras 1 o 2 o 3 consejos que te hubiera encantado que te dijeran en tu carrera profesional, querida. O sea, que hubieras dicho, híjole, si me hubieran dicho esto antes, o ¿te pasó alguna vez o no? No, claro, mira. Compártenos, por favor. Hubo un consejo que sí me dieron, pero no tenía No estabas lista para escucharlo. No estaba lista. Y mi mamá, mis maestros, mis maestras, y tiene que ver con algo que se parece a la paciencia y que hoy tiene un nombre y tiene que ver con el manejo del estrés, con tener esa habilidad de sentarte a esperar, de sentarte a esperar, de poner en valor las relaciones personales, los tiempos que tienes que dedicar a la familia, a tus hijos, de saber esperar escuchando además a tu cuerpo. Y sí, durante mucho tiempo había personas cercanas que verbalizaban ese concepto, pero yo no lo entendía porque pensamos que somos infalibles y que no nos vamos a enfermar, que no va a ocurrir. Que somos Superman. Exactamente. Superwoman. Eso. Y ese consejo sí me lo dieron, pero no lo pude, pues no lo escuché. Y otro consejo que creo que no estaba en el ecosistema y que hoy intento decirlo en todos los espacios que tengo, gracias Javier por este espacio, es que se puede aprender a lo largo de la vida. Se puede aprender a lo largo de la vida, no importa la edad que tengas. Siempre es posible. Pero por supuesto, y este siglo, si algo permite, si algo posibilita, es aprender a lo largo de la vida. Y yo creo que ese consejo, pues me hubiera gustado que eso estuviera tan claro. No estaba tan claro. O sea, cuando yo estudié en la universidad en el siglo pasado. No, había ideas. No te creo. Había ideas, pero no estaba. Pero, por Dios, Javier, yo hice mi tesis yendo a una biblioteca, consultando fuentes y fuentes y fuentes. Con las tarjetas. Y fue maravilloso, lo tengo que decir. Sí. Pero hoy tú tienes, ahora sí, una inteligencia artificial generativa que puede darte acceso a muchas fuentes, pero para eso se necesitan habilidades. Eso no ocurre de manera mágica. Entonces yo sí creo que es un concepto que además hoy me parece un concepto precioso. Sí. Y bueno, ya está allí. Entonces creo que ese concepto y ese de, bueno, escucha tu cuerpo. Sí, cuidarse, amarse. Cuidarse. Sí. Querida, ¿qué sigue para ti en tu carrera profesional? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue seguir transformándome. O sea, sigue
Te vamos a ver muchos años más en la fundación. Me vas a ver muchos años más en la fundación, mirando al mundo social, mirando esta era. Me interesa muchísimo, muchísimo cómo los recursos que están disponibles en este momento seguirán transformando el mundo y nos seguirán transformando. Y me interesa muchísimo seguir insistiendo en que las personas que tienen menos oportunidades, tenemos que estar allí para ayudarlas a que aprovechen la era. Entonces, yo sí creo firmemente en que podemos hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más humano. ¿Tiene un conectando libro tuyo? La vida de las personas. Bien. ¿Tiene un libro tuyo? Tiene que ver con la misión de la fundación y aprovechar una transformación digital que tiene que ser inclusiva. Sí, que nadie se quede atrás. Me encanta. Ese va a ser el capítulo así se va a llamar este capítulo. Gracias, Javier. Querida, ¿vas a hacer un libro pronto? Dímelo, por favor, que sí. A mí me gustaría hacer un libro pronto. Tienes que... Hoy platicaba con mi equipo de trabajo y les decía que en este siglo hay algo, y a mí particularmente me pasa, y tiene que ver con nuestra relación con los objetos físicos. Sí. ¿Cómo nos relacionamos hoy con los objetos físicos? Sí. Me interesa ese tema. Me encantaría. Yo sería el primero ahí formado para leerlo y que me lo firmes. Gracias, Javier. Piénsalo. Lo voy a pensar. Última pregunta, querida. Por favor, recomiéndanos 3 libros que todos tenemos que leer. Todos, así que tú digas, todo el mundo tiene que leer este libro. Mira, voy a comenzar por lo que me ocurre hoy. Hoy me ocurre algo que es una consecuencia de la pandemia. Yo antes de la pandemia leía un libro a la vez. Un libro a la vez. Ya no hago eso. Yo, un poco inspirada en este mundo de las redes sociales, lo que hago es que leo un texto que tiene que ver con mi trabajo y con lo que está pasando. Y estoy leyendo un texto de Mariano Sigman que se llama Artificial. Tiene un subtítulo que en este momento no recuerdo, lo tengo en este momento en la cama, pero tienen que leer Artificial, que lo escriben 2 grandes escritores, y me viene en este momento a la memoria el nombre de Mariano Sigman, que es un neurocientífico argentino. Tienen que leerlo. También estoy leyendo el texto que se denomina Inteligencia Ejecutiva, que no tiene, para los que saben de psicología, nada que ver con inteligencia y empresa, y lo escribe José María. Se me acaba de olvidar también el nombre, ya te voy a contar. José María, no te preocupes, querida. No. Es todo eso lo complementamos. José María Marín. Pero bueno. ¿Y libros, digamos, más clásicos? O sea, así un libro que te hayas dicho, cambió mi vida, no sé, la Odisea de Platón, no sé, algo así más claro. Puede ser que no. No, claro que sí. Hay un libro que para mí fue muy, muy especial, y es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, que lo leo. En determinados momentos regreso a ese gran texto. Wow. Aprecio profundamente de Julio Cortázar Rayuela, que es un texto muy, muy importante. Sí. Amo, y lo leí cuando llegué a México, Las batallas en el desierto de Pacheco. Maravilloso. Y lo regalo muchísimo. Compro muchísimo Las batallas en el desierto y suelo regalarlo. Fascinantes. Me gusta muchísimo El salvaje, de Guillermo Arriaga. Creo que es un texto complejo. Sí. Creo que es de las obras más significativas de Arriaga. Hay un libro maravilloso de Dostoyevsky que se llama Noches Blancas, que es una cosa así divina. Noches Blancas. Noches Blancas. No, porque pensando en Dostoyevsky sería Crimen y Castigo, ¿no? Que es claro, Crimen y Castigo. Clásica, sasazo. Pero Noches Blancas. Ese no me la sabía, ¿eh? Es más mexicana que varios de nosotros estamos viendo, querida? No, sí, leo cosas. Es un libro hermoso que descubrí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde siempre, pues... Están invitados. Siempre estamos presentando libros. Nosotros tenemos una línea de investigación y de publicaciones, y desde el año 2012 tengo el placer, el honor, ahora sí el privilegio de ir a la FIL, y leo muchísimo. La verdad es que tengo la posibilidad de... Mira, es un privilegio tener acceso a textos, a libros. Totalmente de acuerdo.
y cómo contribuimos a la promoción de la lectura. Sí. Y este texto que les comentaba de Inteligencia Ejecutiva de José María Marín, que es un libro que la verdad las y los maestros tienen que conocer. Todas las personas tenemos que leer, pero ese texto hace muchísimo sentido para quienes tienen la responsabilidad de educar a otros. Nidia Chávez, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Javier. Pues chicos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Pasamos por 300,000 temas distintos. Todos tienen que ver con telecomunicaciones, con educación, con lo que se espera, con los perfiles del día de hoy, de este siglo. Recuerden siempre que vean un capítulo nuestro, tiene que ver con reflexionar, con pensar el por qué, el para qué, tomar decisiones informadas, porque así como lo platicamos en este capítulo, puede ser la diferencia de una movilidad social maravillosa o de que no se dé, o puede ser la diferencia de que incluso los procesos puedan ser o no placenteros. Los invito de manera muy airada a que se den una vuelta en la página de la Fundación Telefónica Movistar México. Y pues bueno, fue todo un privilegio. Muchas gracias, querida Nidia. Gracias. Javier, y como siempre, el profe Javi se despide diciendo chao, chao.